Buenos días, alumnos y alumnas de Historia de España del Instituto Margarita Salas. En este vídeo vamos a abordar el periodo 1902-1907 dentro del primer epígrafe del tema 7, la primera parte del reinado de Alfonso XIII y los proyectos de regeneracionismo político. Dentro de este margen temporal vamos a analizar diferentes aspectos. En primer lugar, la inestabilidad política en esta primera parte del reinado, pero especialmente de 1902 a 1907, el incidente del Ku Klux, que va a tener como protagonista esa imagen que estáis observando, esa imagen que observáis, que después analizaremos, la reacción del ejército a este incidente, que va a dar lugar a la ley de jurisdicciones, y, a su vez, con un mecanismo de acción-reacción, la creación de una plataforma multipartidista que va a ser Solidaridad Catalana. Bien, empecemos con la inestabilidad política de 1902 a 1907, o hasta 1912. La tendencia principal de los gobiernos fue intentar llevar a cabo programas de gobierno de revisión interna o regeneracionistas, de manera paralela a cómo desde el mundo de la cultura se estaba haciendo una reflexión sobre los problemas del país a través del ensayo y la generación del 98. Este regeneracionismo político después lo analizaremos cuando veamos los proyectos desde el Partido Conservador con Maura y desde el Partido Liberal con Canalejas. No obstante, este intento de regeneracionismo político tenía un problema estructural, más allá del caciquismo, y era el permanente problema de gobernabilidad del país como consecuencia de la corta duración de los gobiernos y de las cortes. Y esto se explica porque una vez desaparecido Cánovas y Sagasta, aunque existen personajes de gran relevancia como Maura o Canalejas que van a ejercer el liderazgo de estos partidos, van a existir una especie de lucha del poder dentro de los partidos que se va a manifestar también en la inestabilidad de los gobiernos y de las cortes. Por lo tanto, los dos fundamentos del sistema político de la Restauración, la alternancia del Partido Liberal y del Partido Conservador, se van a ver mermados y por lo tanto eso va a cuestionar el sistema de gobierno, de gobernabilidad del régimen de la Restauración. Y de manera paralela, la política se va a empezar a hacer en la calle. La calle se convierte en un escenario también de acción política donde republicanos y socialistas y anarquistas llevarán a cabo acciones colectivas de presión y de movilización política. Por lo tanto, todos estos elementos son importantes para comprender los cambios que se van a intentar dar dentro del sistema, fuera del sistema, y que van a tener momentos esenciales, 1909-1917, en lo que hemos llamado y definido como crisis del sistema de la Restauración. Esto por un lado. En segundo lugar, vamos a abordar el problema nacionalista y militar. Se interrelacionan el uno con el otro y por lo tanto tenemos que comprenderlo así. Cuando hablamos del problema nacionalista estamos hablando del problema regionalista, fundamentalmente catalán. Si observamos las dos imágenes, la primera estamos viendo un grupo de militares junto con Alfonso XIII. Ya sabemos, porque lo hemos explicado en el vídeo anterior, las características en la acción de gobierno, por decirlo de alguna manera, de este rey, con un intervencionismo político destacado y también con una injerencia militar que va a lastrar y que terminará lastrando su reinado. Y luego en la otra imagen lo que estamos viendo es la portada de un semanario, Ku Klux, de tendencia regionalista o nacionalista, de agosto de 1904, donde se prefiguran bastante bien dos representaciones, una de España y otra de Cataluña, que un poco vienen a mostrar la sensibilidad que existía respecto a la visión desde Cataluña de la política española. Una visión que ya venía de antes y que si hacemos un poquito de arqueología tenemos que ir hasta 1898, como desde Cataluña se vio la crisis y la gestión de la crisis colonial de 1898. En este caso son dos caricaturas de La Campana de Gracia, un órgano catalanista pero republicano, que son bastante críticas con la gestión que realizó el gobierno español. Y también con esta Oda a España de Joan Maragall podemos ver de una manera bastante clara cuál era la sensibilidad de este catalanismo político. ¿Dónde estás, España? ¿Dónde que no te veo? ¿No oyes mi voz atronadora? ¿No comprendes esta lengua? ¿No escuchas la sensibilidad y las demandas del catalanismo político? ¿No entiendes la lengua, el catalán en cierto modo? A tus hijos no sabéis ya entender, adiós España. En cierto modo es una llamada de atención a que se atiendan las demandas que se realizan desde el regionalismo, nacionalismo catalán. A raíz del desastre del 98 y tras la pérdida de las colonias, de los mercados coloniales, etcétera, el nacionalismo catalán, como ya hemos analizado, pues se consolida. Se consolida también con una organización política que va a ser la Lliga Regionalista, creada en 1901 y liderada por Francesc Cambó y Prat de la Riba, y apoyada por las clases medias y altas de Cataluña.
no solo consolidan un partido político, sino que también consiguen victorias electorales, primero en Barcelona y posteriormente en el resto de Cataluña. Y este hecho es muy importante porque rompen con la capacidad del sistema caciquil de obtener resultados y manipular las elecciones. Esta primera, digamos, rotura del sistema caciquil, que se va a representar en Cataluña y también en las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, etcétera, va a ser una de las primeras manifestaciones de la disfuncionalidad del sistema de manipulación electoral típico de la etapa de la Restauración y que definimos como el caciquismo. De ahí la importancia no solo de este catalanismo político, sino de su capacidad de movilización. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas victorias electorales? Pues van a ser mal vistas rápidamente por un sector del ejército, por la guarnición de Barcelona, de Cataluña fundamentalmente, y en cierto modo lo que va a ocurrir es que se va a incrementar la tensión entre el catalanismo político y sus órganos de opinión pública y por otro lado el ejército, en una serie de acciones y reacciones que van a tener en estos chistes antimilitaristas y en estas viñetas pues su punto más importante. Ahí veis una viñeta, pues vemos a un señor que se dirige a un banquete electoral para celebrar la victoria de la Lliga en las elecciones municipales y un militar que dice una victoria, pues esto no me suena, pues una crítica clara que el ejército pues había dejado de obtener victorias, ¿no? O por ejemplo esta, en la que pues un militar es en cierto modo toreado por un torero que lleva una bandera catalana. Todo esto, ¿cómo es visto por el ejército? Pues es visto como una ofensa. ¿Y cuál va a ser la reacción del ejército? Pues directamente atacar las sedes de estos dos órganos de prensa vinculados con el catalanismo político. Aquest diari era un observatori excel·lent per esbrinar què era aquell moviment catalanista, que cada vegada tenia més importància, que des d'Irlanda es veia amb molta simpatia i que acabava d'obtenir un excel·lent resultat en les últimes eleccions legislatives i municipals. Precisament per celebrar aquest resultat, es va organitzar un sopar per 2.500 comensals, que ells van batejar amb el nom de Banquet de la Victòria. La Veu de Catalunya es va unir a la celebració. I també el Cucut, un setmanari d'humor especialitzat en la crítica de la política espanyola. Aquest és en Junceda, un dels millors dibuixants de la revista. Habitualment es dedica a ridiculitzar l'exèrcit espanyol. ¡Capitán! ¡Refresquese un poco! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Coño! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Estos cañones son una mierda! ¿Podría usted informarme de qué se celebra aquí? Sí, home, celebrem el banquet de la victòria. ¿De la victoria? Así no es una fiesta de militares españoles. La reacción de los militares de la guarnición de Barcelona va a ser atacar las sedes de ambos periódicos, como estáis viendo en estas imágenes, y se describen en el texto que tenéis ahí. Aquí veis pues cómo ha quedado la imprenta y las instalaciones, y en esta exactamente igual. Y ahora vais a ver una secuencia de una película que representa estos hechos. ¡Alto! ¡Caballeros! ¡Viva España! ¡Viva! Jo em quedo. No faci el ruc i vagi cap a casa, ràpid.
Venga, ven. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Mirad la puerta! ¡Mirad la puerta! ¡Saltaos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Al paso! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Sí! ¡Deprisa, deprisa! ¡Visca Catalunya lliure! ¡Fora Catalunya! ¡Qué salvatges! ¡Vamos, Catalunya! Sin embargo, la actuación del ejército no se va a quedar limitada a esos hechos, sino que a la guarnición militar de Barcelona le van a surgir los apoyos del resto de guarniciones militares españolas, y esto va a llevar al ejército a solicitar al gobierno liberal de Segismundo Moret una ley de jurisdicciones que permita juzgar determinados delitos contra la patria, injurias al ejército, etcétera, con unos tribunales especiales o tribunales militares, lo que supondrá un hito fundamental dentro del periodo de la Restauración, que, como sabemos, había tenido un intento claro por parte de Cánovas de separar el civilismo del militarismo o de limitar la presencia de los militares en la vida política. Y con esta ley, la presencia de nuevo de los militares se volverá a hacer un elemento central de la gobernabilidad y del gobierno y de la gestión de la vida política española. Los jefes y oficiales de Andalucía podrán encontrar en sus respectivos gobiernos militares un pliego de firmas para solidarizarse con la guarnición de Barcelona. Yo mismo le envié ayer una carta al ministro y un telegrama de felicitación a los militares de Cataluña. Caballero, el ejército, encarnación viva de la patria, no puede estar a merced de que un periodista o dibujante arroje lodo a los generales, jefes y oficiales que con sus vidas son un ejemplo de servicio y sacrificio. El ejército tiene el derecho y el deber de castigar a los que intentan humillarle y ponen en peligro la integridad de España. Silencio, por favor. Propongo que se proteste ante las Cortes por haber consentido que esta mañana se insultase al ejército y que se castigue al marqués de Camps. En el Gabinete de Estado hemos redactado un comunicado. Los jefes y oficiales de la guarnición de Madrid protestan por las campañas antimilitaristas del Cucut y de la BEU. Saludan a sus compañeros de Barcelona y les felicitan por su acción. ¿Se aprueba? Con la ley de jurisdicciones, el ejército juzgará a los españoles que de palabra o por escrito injurien u ofendan a la nación, a la Armada o a las instituciones militares. Será el ejército quien juzgue las ofensas a la nación, a su bandera, al himno nacional, a los que pugnen por la independencia de un territorio español. Y las condenas podrán ser desde prisión correccional hasta la máxima pena, la muerte. La respuesta a la arbitrariedad gubernamental y a la ley de jurisdicciones no se hizo esperar, y se formó una candidatura multipartidista bajo la presidencia del viejo republicano Nicolás Salmerón, en la que estaban partidos como la Lliga, los republicanos, carlistas e independientes. Lo más relevante de esta candidatura fue su capacidad de movilización ciudadana, con manifestaciones masivas y un éxito electoral en las elecciones de 1907 muy destacable, con 41 de los 44 escaños posibles, que se traducía en la práctica desaparición del Partido Liberal y Conservador y de las prácticas caciquiles y de manipulación electoral en Cataluña. En síntesis, esta dialéctica de enfrentamiento entre el catalanismo político, sus órganos de expresión y la reacción del ejército va a provocar que se rompa
la diferencia o los diferentes ámbitos de actuación que había intentado establecer Cánovas y la Constitución de 1876 entre, por un lado, el poder civil y, por otro lado, el poder militar. De aquí en adelante, el ejército va a interferir constantemente en la vida política, como ya dijimos, en buena medida en relación al tema del catalanismo y también como consecuencia del colonialismo de sustitución que se va a empezar a ejercer en el norte de África. Esta nueva ley nos obligará a formar tribunales militares. Y como es lógico, usted puede ser llamado a formar parte de alguno. Como le conozco, quisiera que antes de que esto ocurra tuviéramos una conversación, digamos, privada. Maciá, le ruego que se siente aquí. Estoy bien así, mi general. Olvide que soy su superior jerárquico. Hablemos como compañeros. Maciá, no sea tozudo, le ordeno que se siente. Usted sabe que le aprecio, que a veces hasta le entiendo. Pero debe comprender que ahora las actitudes están muy crispadas. Esta ley las crispará todavía más. ¿Cómo es posible convertir al ejército en juez de los que le atacan? No se puede ser juez y parte. Entonces, ¿está usted a favor de los que atacan al ejército? No, de ninguna manera. Yo soy militar y estoy orgulloso de serlo. Pero la justicia deben administrarla los jueces. Maciá, esta ley nos permite a nosotros, al ejército, servir a la patria, juzgando a sus enemigos. Piden la derogación de la ley. Claro, lo piden los catalanistas. No, mi general, este nuevo movimiento se llama Solidaridad Catalana. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo soy catalán y no soy catalanista. No juegue con las palabras. Aquí están la Liga Regionalista, la Unión Catalanista, los federales, todos catalanistas. También están los republicanos catalanes, los conservadores catalanes, los carlistas catalanes. Lo que les une es Cataluña, no el catalanismo. Se han unido todos para defenderse del ataque de una parte del ejército que quema revistas y periódicos mientras grita ¡Muera Cataluña! Los fragmentos que hemos visto son de la película El coronel Maciá, que narra una serie de episodios de la vida de Francesc Macià antes de convertirse en presidente de la Generalitat y que describen bastante bien los incidentes del CUT, la reacción del ejército y las diferentes posiciones respecto a la ley de jurisdicciones. Para terminar el vídeo, un planteamiento de esquema, como hacemos siempre. En este esquema vamos a describir algunas cuestiones como la inestabilidad política con esos gobiernos de corta duración, los intentos de reformas regeneracionistas, que ya os digo que veremos en el siguiente vídeo, la reactivación del catalanismo tras el 98 con la creación de la Lliga y los éxitos electorales, y el ejército como salvaguardia de la unidad nacional que termina enfrentando al nacionalismo político catalán, un nacionalismo españolista bastante agresivo y que va a dar lugar a la Ley de Jurisdicciones de 1906. Esta síntesis de acción y reacción entre el ejército y el nacionalismo político catalán terminará convirtiendo a ambos en protagonistas esenciales para comprender todo el periodo del reinado de Alfonso XIII. Y con esto terminamos el vídeo. Cualquier duda, no dudéis en escribirme y preguntarme cualquier cosa. Un abrazo.